Hola a todos, soy el narrador y estoy aquí para ayudaros esta noche. Sé que muchos de vosotros usáis este video para dormiros. Así que, antes de hacerlo, denle like al video y suscríbanse al canal. Además, cuéntenme, ¿de dónde son y a qué hora están viendo esto? Ahora pónganse cómodos y relájense. No sabría decir con exactitud cuándo empecé a notar el sicomoro que se erguía al borde de la finca que heredé, ni cuándo sus raíces nudosas y retorcidas comenzaron a colarse en todos mis pensamientos. Era un monstruo antiguo, más viejo que el recuerdo, con la corteza blanca pelándose como la piel de un gigante enfermo, y ramas que se estiraban hacia el cielo gris con una especie de hambre desesperada, casi humana. La propiedad me llegó tras la muerte de un tío lejano, un hombre al que jamás conocí, aunque su reputación lo había acompañado hasta la tumba. Decían que se había vuelto loco en sus últimos años, que pasaba noches enteras bajo aquel árbol, con el oído pegado al suelo, como si escuchara un secreto enterrado. Los aldeanos hablaban de él en voz baja, y cuando llegué para reclamar la herencia, me miraban con una mezcla de compasión y miedo que me heló la sangre. Durante las primeras semanas evité el árbol por completo. Había algo repulsivo en él, algo que me hacía sentir la piel de gallina cada vez que lo veía desde las ventanas de la mansión. Pero la curiosidad, esa condenada curiosidad, no tardó en arrastrarme hacia aquel guardián torcido, atraído por una fuerza que no sabía nombrar ni resistir. Fue una noche sin luna de octubre cuando lo oí por primera vez, el latido. Caminaba por los terrenos, incapaz de dormir, cuando un sonido me heló el alma. Era rítmico, constante, como el pulso de un corazón enorme enterrado bajo tierra. Tum, 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 no rápido, sino pausado, preciso, medido con una frialdad imposible. Me quedé inmóvil bajo las ramas del sicomoro, escuchando aquel sonido que no podía ser real. Venía de debajo de mí, de las profundidades, entre las raíces gruesas y serpenteantes que se abrían paso por la tierra como los dedos de un titán sepultado. Apreté el oído contra el suelo, como habría hecho mi tío tantas veces, y el sonido se hizo más fuerte, más insistente. No era un corazón vivo, no, había algo mal en ello, algo invertido, hueco, como si fuera el eco de un latido y no el latido mismo. Desde esa noche, dormir se volvió imposible. Cada rincón de la mansión vibraba con la presencia invisible de lo que yacía bajo el sicomoro. Traté de distraerme con libros, con cartas, con cualquier cosa, pero mis pensamientos volvían siempre al mismo compás infernal. De día lograba convencerme de que todo había sido una ilusión, una alucinación provocada por la soledad y el cansancio. Pero cuando caía la noche y el mundo se sumía en silencio, ahí estaba de nuevo, lejano pero claro, llamándome desde la oscuridad. Empecé a investigar la historia del lugar, revisando archivos viejos y hablando con los aldeanos, que al principio no querían decirme nada. Lo que descubrí me heló la sangre. Hace 3 siglos, un rico comerciante había construido la primera mansión en ese terreno. Tenía una hija, hermosa y rebelde, que se enamoró de un hombre que su padre consideraba indigno. Cuando ella se negó a romper el compromiso, el comerciante, cegado por la ira, la encerró viva en un ataúd y la enterró bajo un joven sicomoro que acababa de plantar. Su intención, contaban, era asustarla, darle una lección y luego desenterrarla. Pero cuando volvió, las raíces del árbol habían crecido de manera antinatural, enroscándose alrededor del ataúd y aprisionándolo con una fuerza imposible. Cavaron hasta sangrar las manos, pero no lograron sacarlo. Los gritos de la muchacha se escucharon durante 3 días antes de apagarse. El padre, enloquecido por la culpa, se ahorcó del mismo árbol que había sellado la tumba de su hija. Con el tiempo, el árbol se volvió una leyenda maldita. Nunca murió, ni se secó, ni dejó de crecer. Las plantas alrededor se marchitaban, pero el sicomoro seguía igual, eterno. Los que pasaban demasiado tiempo cerca juraban oír sonidos, llantos, arañazos y sobre todo el latido. Mi tío, decían, se obsesionó con desenterrar el ataúd, pero cada intento terminaba mal. Las herramientas se rompían, los obreros se enfermaban y una vez una rama enorme cayó sin aviso y aplastó a un hombre. Debería haber huido. Debería haber dejado esa maldita finca y no volver jamás, pero el latido se me metió dentro, como si mi propio corazón siguiera su ritmo. Ya no podía distinguir cuál era cuál. Empecé a entender la locura de mi tío porque empezaba a ser también la mía.
Una noche de tormenta, incapaz de resistir más, tomé una pala y salí al vendaval. La lluvia me azotaba la cara, pero no me importaba. Empecé a cavar al pie del árbol, furioso, sin razón ni control. Las raíces parecían moverse, retorcerse bajo los relámpagos, pero seguí cavando más y más profundo, siguiendo ese maldito pulso que rugía tan fuerte que ni los truenos podían taparlo. La pala golpeó algo duro, madera. El sonido me recorrió el cuerpo entero. Con las manos ensangrentadas despejé la tierra hasta ver la tapa de un ataúd antiguo, podrido, pero aún entero, sostenido por las raíces como si fueran venas. El latido era ensordecedor, con manos temblorosas tiré de la tapa, la madera se deshizo y miré dentro. Lo que vi no lo olvidaré jamás, no había esqueleto ni cadáver, solo un amasijo de raíces latiendo, moviéndose como si respiraran. Y dentro de esa maraña vi rostros, docenas, cientos quizá, aplastados contra la madera desde dentro, con las bocas abiertas en gritos silenciosos. No eran los rostros de los muertos, eran recuerdos congelados en el último instante de terror, repitiéndose una y otra vez, prisioneros de la oscuridad. El latido no era de un corazón, era la memoria misma, el eco de cada pulso desesperado que aquella pobre alma había sentido al morir. El árbol no solo había devorado su cuerpo, había absorbido su sufrimiento, alimentándose de su agonía eterna. Corrí bajo la lluvia hasta perder el aliento sin mirar atrás. Dejé la finca, la maldita mansión, el árbol. Nunca volví. Nadie lo ha hecho. Dicen que el lugar sigue abandonado, cubierto de maleza y silencio. Pero a veces, en mitad de la noche, cuando todo está quieto, todavía lo escucho. Tum, tum, tum. No con vida, sino con memoria. Un eco que nunca muere, recordándome que hay horrores que no se apagan y prisioneros que jamás logran escapar. La lluvia caía a cántaros aquella noche de octubre, helada y cruel, mientras apuraba a mi caballo por entre los bosques cada vez más oscuros. Hacía horas que había perdido el rumbo y el bosque parecía cerrarse sobre mí como la tapa de un ataúd. La linterna colgada de mi silla de montar parpadeaba débilmente, proyectando sombras locas sobre los árboles torcidos que arañaban el cielo. Entonces lo vi. Entre la bruma se alzaba un convento de piedra enorme, emergiendo de la tierra como un monumento fúnebre. Sus agujas góticas se perdían entre las nubes bajas y una luz de velas titilaba en las ventanas estrechas. Sentí alivio, pero también una inquietud que no supe explicar, un frío distinto al de la lluvia. Me apeé y toqué la campana de hierro del portón. Su sonido retumbó en la lluvia con un lamento tan triste que pareció flotar en el aire demasiado tiempo. Pasaron los minutos. El agua empapaba mi ropa y el frío me calaba los huesos. Toqué otra vez, esta vez con desesperación. Por fin, la gran puerta de madera se abrió con un chirrido. Una monja apareció en el umbral. Su rostro, tan pálido como la luna, se perdía bajo el velo negro. No dijo nada, solo se hizo a un lado y me indicó que entrara. Llevé mi caballo al establo, donde me señaló con un gesto, y luego la seguí por los pasillos de piedra de aquel lugar antiguo. Dentro el aire olía a cera derretida y humedad. Las velas ardían con una calma inquietante, sin parpadear a pesar de las corrientes de aire. La monja avanzaba delante de mí sin hacer ruido, y sus pasos parecían no tocar el suelo. Intenté hablar, agradecerle, preguntarle su nombre, pero algo en el silencio espeso me cortó la voz. Me condujo hasta una pequeña celda. Una cama estrecha, una silla de madera y un crucifijo colgado en la pared. Sin decir palabra, salió y cerró la puerta tras de sí con un suave clec. Me quedé allí empapado, oyendo la lluvia golpear el único ventanuco del cuarto. Por muy cansado que estaba, el sueño se me antojaba imposible. Había algo extraño en aquel sitio, algo que me inquietaba sin saber por qué. Me cambié de ropa y salí al pasillo, buscando algo de calor o quizá una voz humana. Los corredores parecían interminables, iluminados solo por esas velas inmóviles. Seguí un murmullo lejano y acabé frente a una capilla. Dentro, una docena de monjas rezaban arrodilladas, entonando un cántico en latín.
Me quedé en la puerta sin atreverme a interrumpir observándolas. La luz de las velas jugaba en sus rostros, revelando facciones demasiado quietas, demasiado pálidas, y entonces lo noté. Al principio fue apenas una sospecha, una sensación helada recorriéndome la espalda, pero luego lo vi claramente. Las velas proyectaban luz por todo el suelo de piedra, dibujando las siluetas de los bancos, del altar, pero no de ellas. Las monjas no tenían sombra, ni una sola. El corazón me dio un vuelco. Retrocedí apoyando la mano en la pared para no caer. En ese instante, una de ellas giró la cabeza hacia mí, aunque yo no había hecho ruido. Sus ojos eran pozos oscuros, sin brillo ni fondo. Sonrió y sus dientes eran demasiado blancos, demasiado perfectos, como huesos pulidos. No lo pensé, corrí. Corrí por aquellos pasillos malditos, mis pasos resonando donde los suyos no. Detrás de mí escuché cómo se abría la puerta de la capilla y el roce de muchas telas moviéndose al unísono. Venían tras de mí, aunque no oía sus pisadas. Entré en mi celda y cerré la puerta de golpe, atrancándola con la silla. Mis manos temblaban mientras buscaba algo, lo que fuera, para defenderme. El crucifijo colgado en la pared me observaba con indiferencia. Entonces los golpes, primero uno suave, luego otro, después muchos, todos a la vez, como si decenas de manos golpearan la madera con paciencia infinita. Me arrinconé en la esquina, apretando el rosario entre los dedos, aunque hacía años que no rezaba. El pomo empezó a girar lentamente, a pesar de la tranca. Viajero, susurró una voz al otro lado, suave como seda, fría como invierno. ¿Por qué nos temes? Solo ofrecemos refugio del temporal. La puerta se abrió como si nada la detuviera. La silla se arrastró por el suelo sin que nadie la tocara. Entraron una a una las monjas con sus rostros serenos y terribles. La primera era mi guía, la del rostro pálido. Avanzó hacia mí con las manos extendidas. «Has entrado en Black Oyou», dijo. «Pocos viajeros encuentran este lugar y menos aún logran salir. Hemos estado aquí tanto tiempo, rezando, esperando. El mundo nos olvidó hace décadas. Nos dejó morir en este rincón, pero no morimos, no del todo. Entonces lo entendí, no eran mujeres, no realmente, eran lo que quedaba de ellas. Sombras de fe, recuerdos con forma humana. Habían muerto aquí, abandonadas por la iglesia que las mandó y nunca volvió por ellas. En su sufrimiento algo se torció, algo se quedó. No proyectamos sombra porque somos la sombra, susurró otra. Somos el eco de la devoción, la fe convertida en otra cosa. Y tú, viajero, tú estás vivo, tan cálido, tan real, me rodearon. Sus manos frías me rozaron la piel y el contacto fue como hielo quemándome. No eran sólidas, pero sí lo suficiente para atraparme allí en aquella noche interminable. No sé cómo escapé. Mis recuerdos son fragmentos rotos, pedazos sueltos de pesadilla. Recuerdo haber gritado oraciones de mi infancia. Recuerdo la luz del amanecer entrando por la ventana y cómo ellas se apartaron, encogidas, como si la luz las quemara. Recuerdo correr entre los árboles, con mi caballo galopando sin guía, hasta que el bosque se abrió y vi el cielo. Cuando llegué al pueblo, conté lo que había visto. El posadero me miró raro y me dijo que no había ningún convento por allí, que Black Oyou se había incendiado en 1847 y que todas las monjas habían muerto en el fuego. Pero yo sé lo que vi. Y aún hoy, en las noches frías de octubre, cuando la lluvia cae a cántaros y el viento aúlla entre los árboles, juro que siento sus manos heladas rozándome la piel y escucho susurros en mis sueños, llamándome de nuevo a ese lugar donde las sombras no existen y los muertos nunca descansan. No sabría decir con exactitud cuándo empezó la obsesión a echar raíces en mi mente, como una mala hierba alimentándose de mi cordura. Tal vez fue durante aquellas largas tardes de otoño, encerrado en mi laboratorio, rodeado del olor rancio de plantas preservadas, clasificando muestras sin descanso.
O quizá había comenzado mucho antes, en algún rincón oscuro de mi alma que siempre anheló saber lo que ningún hombre debería saber. Pero de algo estoy seguro, terriblemente seguro. El descubrimiento del Oculus Mortuorum, el musgo que acabé llamando musgo de la tumba, me ha llevado al borde de la locura y temo que ya no haya retorno posible. Mi expedición al cementerio de Ravensworth empezó con la inocencia de cualquier investigación botánica. Había oído rumores entre mis colegas de un musgo extraño, de un verde brillante que resplandecía incluso bajo la luz de la luna, creciendo entre las tumbas antiguas. Como botánico reconocido, no pude resistirme a la tentación de registrar una posible especie desconocida. Llegué una tarde gris de octubre, cuando la niebla se aferraba a las lápidas como mortajas y el aire mismo olía a humedad y podredumbre. El cuidador del cementerio, un viejo enjuto con ojos duros como guijarros, me advirtió antes de dejarme pasar. «Nada bueno crece en Ravensworth, señor», me dijo casi en un susurro. «Los muertos aquí no descansan tranquilos, y lo que se alimenta de ellos se alimenta también de la oscuridad». Sonreí con condescendencia, convencido de que su superstición era fruto de demasiadas noches entre tumbas. Con mis frascos de muestra, mi lupa y el orgullo del hombre educado, avancé entre las lápidas cubiertas de musgo y el silencio húmedo del camposanto. Tardé horas en encontrarlo. Sobre una tumba de 1847, medio devorada por el tiempo, descubrí un parche de musgo que no se parecía a nada que hubiera visto en 20 años de estudio. Su color era un verde profundo, casi líquido, como el de los estanques en sombra, y parecía brillar con una luz propia. Su textura era tan fina como cabellos humanos y crecía formando círculos concéntricos que recordaban, de forma inquietante, a un ojo observándome. Al intentar recoger una muestra, noté cómo el musgo se resistía, aferrándose a la piedra con una fuerza inusual, como si no quisiera separarse de su lecho. Aquella noche, ya en mi laboratorio, lo observé bajo el microscopio. Lo que vi me heló la sangre. La estructura celular no coincidía con nada registrado en la literatura botánica. Las células se movían con una especie de propósito, ordenándose en patrones semejantes a redes neuronales. Lo más perturbador fue que, al aplicar ciertos reactivos, el musgo reaccionó. Se contrajo como si sintiera dolor. Aún así, mi curiosidad pudo más que el miedo. Necesitaba más muestras y de distintos puntos del cementerio para confirmar si la especie era exclusiva del lugar. Regresé noche tras noche, siempre bajo la luna. Era entonces cuando el musgo de la tumba brillaba con mayor intensidad, como si despertara con la oscuridad. El viejo cuidador dejó de saludarme. Solo me observaba desde la ventana de su casucha, con una mirada que ya no era de advertencia, sino de resignación. En mi séptima visita descubrí algo que me persigue hasta hoy. Estaba recolectando musgo de una tumba reciente, no más de 3 meses, según la fecha, cuando mi pala golpeó algo duro. La razón me pedía irme, pero la curiosidad, esa maldita curiosidad, me obligó a seguir cavando. Con las manos temblorosas despejé la tierra hasta dejar al descubierto la tapa del ataúd. La madera estaba hinchada por la humedad, agrietada, y entre las rendijas se podía ver el interior. El cuerpo estaba ya en descomposición avanzada, pero aún se distinguían rasgos humanos. Sin embargo, lo que me heló el alma fueron los ojos, o mejor dicho, lo que los reemplazaba. En las cuencas vacías crecía una masa de musgo de la tumba, denso y vivo, palpitando suavemente como si respirara. En ese instante lo comprendí. El musgo no crecía sobre los muertos, sino desde ellos. Se alimentaba de la humedad de los ojos, del último resto de vida atrapado en la mirada. Debí haberlo dejado todo allí. Cualquier hombre cuerdo habría cubierto la tumba, quemado las muestras y huido sin mirar atrás.
pero el científico en mí, frío y hambriento de respuestas, exigía más. Esa noche exhumé 3 cuerpos más, todos iguales. El musgo solo crecía en los ojos, solo allí. Y cuanto más antiguo el cadáver, más exuberante era el crecimiento, hasta el punto de que, en tumbas de más de un siglo, los rostros eran ya un manto de verde pulsante, como si los muertos aún me observaran desde detrás de aquel velo vegetal. Intenté cultivarlo en el laboratorio. Fallé una y otra vez. No crecía en tierra, ni en agar, ni en ningún medio nutritivo conocido, salvo uno. En un acto desesperado y vergonzoso, conseguí ojos humanos del depósito de cadáveres. No diré cómo. Coloqué las muestras con esporas del musgo en frascos sellados. A las pocas horas, el crecimiento había comenzado. El hallazgo me fascinaba y me repugnaba a partes iguales. Aquel organismo parecía haber evolucionado o haber sido creado, quién sabe por qué fuerza, para ocupar un nicho ecológico preciso. Devorar los ojos de los muertos. ¿Pero con qué propósito? ¿Era solo biología o algo más antiguo, algo que bebía no de la carne, sino de la última imagen retenida en la retina? Hace una semana me visitó mi colega, el doctor Whitmore. Me encontró a las 3 de la madrugada, rodeado de frascos con ojos flotando en un verde luminoso. «Dios santo, Marcus», murmuró pálido, «¿qué has hecho?». Intenté explicarle, mostrarle la maravilla del descubrimiento, pero retrocedió como si yo fuera un apestado. «Destrúyelo», me dijo. «Antes de que te destruya a ti». No pude. La obsesión ya era más fuerte que yo, y ahora, mientras escribo estas últimas líneas, siento un peso extraño en los ojos. Me pican, me arden. He intentado examinarme al espejo, pero no veo nada y, sin embargo, sé que algo crece ahí dentro. Anoche soñé que yacía en Ravensworth mirando las estrellas. No podía cerrar los ojos. Y mientras miraba, algo verde y suave comenzaba a cubrir mi visión, extendiéndose como musgo sobre piedra. He sellado todas las muestras, mis notas y esta confesión dentro del laboratorio. Si alguien encuentra esto, no lo abra, quémelo todo. Algunas cosas no deben ser comprendidas. Algunas cosas que crecen en la oscuridad deben quedarse en la oscuridad. El picor empeora. Apenas veo ya las palabras. Comprendo por fin lo que quiso decir el viejo guardián. Los muertos de Ravensworth no descansan porque alguien les roba su último mirar. Y yo, en mi arrogancia, he liberado eso al mundo. Dios me perdone. El musgo crece. Lo siento bajo los párpados, frío, húmedo, vivo. La luz del mundo se tiñe de ese verde imposible. Pronto no veré nada más. Pronto seré solo otro huésped. El musgo crece. El musgo. La lluvia caía a cántaros aquella noche, como suele hacerlo cuando algo terrible está por suceder. Llevaba horas conduciendo por ese tramo maldito de la Ruta 49, una serpiente de asfalto que atraviesa los rincones olvidados del condado. La carretera estaba desierta, totalmente desierta, salvo por las sombras que bailaban bajo los faros, deslizándose sobre el pavimento brillante como si tuvieran vida propia. Fue entonces, a través del velo de agua que golpeaba el parabrisas, cuando la vi por primera vez. Estaba de pie al borde del camino, el brazo extendido en ese gesto universal del viajero varado. Su vestido, pálido como la luz de la luna, se pegaba a su cuerpo, y aunque no alcanzaba a ver sus rasgos, había en su postura algo desesperado, urgente. Contra todo instinto, contra esa voz interior que me gritaba que siguiera de largo, pisé el freno. El coche se detuvo con un quejido metálico. Me incliné y abrí la puerta del pasajero. Entró sin decir palabra, trayendo consigo un frío que no era de este mundo, el frío del cementerio. No goteaba a pesar de haber estado bajo el aguacero. Su rostro, cuando lo vi con claridad, era de una belleza terrible, de esas que persiguen al hombre en sueños hasta convertirlos en pesadillas. Sus ojos, Dios mío, sus ojos eran pozos sin fondo, negros como el olvido.
Gracias, susurró, y su voz resonó con un eco imposible, como si viniera de un lugar vacío y lejano. He esperado tanto tiempo. Le pregunté a dónde quería ir, aunque me temblaban las manos sobre el volante. Ella solo alzó el brazo y señaló al frente, hacia la oscuridad que devoraba la carretera. Así que conduje. Ella permaneció en silencio, sentada a mi lado, llenando el coche de una presencia tan densa que me costaba respirar. El tiempo perdió sentido. No sé si pasaron minutos o siglos. La lluvia seguía cayendo implacable y ella no se movía, con la mirada fija en un punto que yo no lograba ver. Intenté hablar, romper aquel silencio que me oprimía el pecho, pero la voz se me murió en la garganta. Entonces, sin previo aviso, habló. ¿Recuerdas este lugar?, preguntó con un tono tan cargado de tristeza y amenaza que sentí cómo se me helaba la sangre. Miré alrededor. A través del cristal empapado solo veía más carretera, más bosque, más oscuridad. Nada que se distinguiera del resto del camino. Pero, poco a poco, una sensación de reconocimiento me fue invadiendo. Sí, había estado allí antes. El giro de la curva, el roble torcido a un lado, la forma en que la carretera descendía justo antes de la loma, todo me resultaba terriblemente familiar. No entiendo, balbuceé, y mi voz sonó lejana, como si no fuera mía. Ella giró la cabeza hacia mí. En sus ojos no vi maldad, sino una pena inmensa, vieja como el mundo. Lo entenderás, dijo suavemente. Mira ahí delante. ¿Lo ves? Seguí la dirección de su mirada y mi corazón se detuvo. Bajo los faros, iluminado por la lluvia, estaba el accidente. Metal retorcido, cristales rotos esparcidos como polvo de diamante y manchas oscuras que ni 1000 aguaceros podrían borrar. Era mi coche, o lo que quedaba de él, aplastado contra el mismo roble que había notado un instante antes. No, susurré, no, esto no puede ser. Pero las imágenes volvieron, golpeando mi mente como una represa rota. 3 noches atrás, la misma lluvia, la misma oscuridad, un ciervo cruzando el camino, el volantazo, el impacto y el dolor tan fuerte que dejó de sentirse. Después nada, un silencio infinito. Cada noche, dijo ella, con voz cansada, resignada, detengo a otro viajero. Cada noche los traigo de vuelta aquí para que vean lo que se niegan a aceptar. Todos los que morimos en esta carretera estamos condenados a vagar por ella, incapaces de aceptar lo que somos. Somos los perdidos, los que no quisieron morir. Quise gritar, golpear el volante, negar la verdad, pero no pude. Solo miré los restos del coche y supe, con una claridad terrible, que yo también llevaba muerto 3 días. Había estado conduciendo este mismo tramo, noche tras noche, repitiendo el mismo viaje sin fin, negándome a ver mi propio cadáver a un costado del camino. ¿Por qué? Pregunté con un hilo de voz. ¿Por qué me lo muestras? Ella apoyó su mano sobre la mía. Esperaba el tacto helado de la muerte, pero su contacto fue cálido, casi humano. Porque solo aceptando podemos descansar, susurró. Llevo 7 años caminando esta carretera, ayudando a otros a ver la verdad, esperando que al hacerlo yo también encuentre valor para enfrentar la mía. Pero cada noche vuelvo. No puedo dar ese último paso. Nos quedamos sentados en el coche que ya no existía, sobre la carretera que no llevaba a ningún lado, 2 almas atrapadas en el instante eterno de su final. La lluvia seguía cayendo inmutable, como si el mundo no conociera otro sonido. Y entonces lo entendí, ese sería también mi destino. Me convertiría en como ella, un espectro al costado de la ruta, haciendo señas a los condenados, guiándolos hacia su verdad. Hasta que tal vez alguno de nosotros encontrara el valor de cruzar al otro lado. ¿Te quedarás conmigo?, preguntó, y en su voz había una mezcla de esperanza y tristeza que me desgarró el alma. Asentí que otra cosa podía hacer, salimos del coche y nos quedamos junto al camino. En la distancia entre la cortina de lluvia se acercaban los faros de otro vehículo, otro viajero, otra alma perdida. Ella levantó el brazo y yo levanté el mío junto al suyo.
dos figuras bajo el aguacero, esperando al próximo que se uniera a nuestro destino. Y así seguimos, ella y yo, eternos centinelas en esta carretera maldita, mostrando la verdad a los muertos que aún creen estar vivos. Noche tras noche, lluvia tras lluvia, sin fin. Quizá algún día nos veas si conduces por la ruta 49 cuando la tormenta arrecia y la oscuridad lo cubre todo. Si eso ocurre, te ruego no te detengas. Pisa el acelerador y huye de allí. Porque si te atreves a frenar, si dejas que te hagamos señas y abres la puerta, entonces ya será demasiado tarde. Te quedarás con nosotros, atrapado en este purgatorio sin salida, extendiendo el brazo bajo la lluvia, esperando al próximo viajero en la carretera hacia la nada. Confieso que no sé con certeza en qué momento la razón me abandonó, si es que alguna vez regresó del todo. Lo que voy a contar ocurrió tal y como lo recuerdo. Quizás mi mente, en un intento desesperado por salvar lo poco que queda de mi cordura, haya distorsionado los hechos, suavizándolos para que pueda soportarlos. Pero debo contarlo. Esta historia del farol entre los pinos me devora por dentro como un cáncer del alma. Fue la niebla la que me sacó aquella noche de noviembre. En la estación habían llegado reportes de una luz extraña moviéndose por el sector este del bosque, donde no había senderos y donde ningún campista tenía permitido ir. Como guardabosques principal, me tocaba a mí investigar. Recuerdo que mientras me ponía las botas y cargaba la linterna, pensé que serían cazadores furtivos o algún grupo de adolescentes idiotas. Nada más, que equivocado estaba, que terriblemente equivocado. La niebla descendió en cuanto crucé la línea de los árboles, espesa como lana y fría como una tumba. El haz de mi linterna apenas alcanzaba unos centímetros antes de ser devorado por aquel gris asfixiante. He recorrido esos bosques por más de 20 años, conozco cada arroyo y cada colina de memoria y aún así, en cuestión de minutos, estaba perdido. La niebla jugaba con el sonido. Mis pasos parecían venir de todas partes a la vez, y el viento, cuando se alzaba entre los pinos, traía murmullos, susurros que casi eran palabras. Entonces la vi. Una luz al frente, débil como una estrella moribunda, moviéndose entre los troncos, naranja y cálida como la de un farol de aceite antiguo. Grité, pero la niebla se tragó mi voz. Avancé entre ramas que arañaban mi cara y raíces que parecían manos queriendo hacerme caer. La luz seguía siempre a la misma distancia. Ni se acercaba ni se alejaba. Ahí debía haberme detenido. Dios sabe que debí detenerme. El tiempo dejó de tener sentido. Minutos, horas, eternidades, todo se fundió en lo mismo. Me ardían las piernas, me dolía la garganta de tanto llamar, pero el farol seguía adelante y yo lo seguía como un hombre hechizado. Había algo hipnótico en aquella luz constante, algo que me tiraba de las entrañas. Me repetía que estaba cumpliendo con mi deber, que era profesionalismo, pero la verdad, la terrible verdad, es que quería seguirla. Algo oscuro dentro de mí necesitaba saber a dónde llevaba ese camino. La niebla empezó a aclararse poco a poco. Los árboles se hicieron más grandes, más antiguos, con troncos tan gruesos como casas y cortezas negras como carbón. Fue entonces que lo comprendí. Estaba en una parte del bosque que no conocía. Imposible. Yo conocía cada rincón de aquel lugar, pero esos pinos eran distintos. Eran viejos, primitivos, como columnas de una catedral que no había visto el sol en siglos. La luz se detuvo. Por primera vez desde que empezó aquella persecución, el farol quedó suspendido, inmóvil en el aire. Me acerqué despacio, jadeando. La niebla se pegaba al suelo como una sábana mortuoria. Y entonces lo vi, una mano humana delgada y pálida saliendo del vacío. Sostenía el farol firme sin temblar. Pero no había brazo ni cuerpo, solo la mano flotando. Me quedé helado, mi mente se negó a creer lo que veían mis ojos. Entonces la mano se movió.
Lentamente, con un gesto antiguo y universal, me hizo señas para acercarme. Ven, mira. Todo mi cuerpo gritaba que corriera, que escapara, pero mis pies avanzaron solos. La luz del farol iluminó el suelo frente a mí y vi un cuerpo tendido entre las agujas de pino. Un hombre, uniforme de guardabosques, mi uniforme. Boca abajo, un brazo torcido de forma imposible, la nuca empapada en sangre seca. Me quedé observando sin aire, intentando comprender. Una broma, pensé, alguien disfrazado de mí para asustarme. Pero al acercarme bajo el resplandor del farol, vi los detalles imposibles de imitar. La cicatriz en la mano por aquella caída de niño, el mismo anillo de bodas, la placa con mi nombre. Era yo mismo, muerto. Un ruido escapó de mi garganta, mitad risa, mitad sollozo. Extendí la mano, temblando, para tocar el cuerpo, y mi mano lo atravesó como si fuera humo. Una alucinación, me dije. La niebla, el cansancio. Pero entonces el cuerpo se movió, se dio vuelta y abrió los ojos, mis ojos, grises, vacíos. Los labios se abrieron, mis labios, en ese rostro sin vida, y una voz, la mía pero distorsionada, habló. No debiste seguirme, susurró, como si hablara desde debajo del agua. La luz no conduce hacia afuera, solo conduce aquí, a este momento, a esta verdad. ¿Qué verdad?, pregunté apenas audiblemente. El cadáver se incorporó despacio, con las agujas cayendo de su uniforme. Que llevas mucho tiempo caminando por estos bosques, dijo, que ya seguiste la luz antes, que moriste aquí y lo olvidaste, y desde entonces sigues muriendo una y otra vez. La niebla volvió, espesa y definitiva. Intenté correr, pero mis piernas eran raíces. Intenté gritar, pero la niebla me llenó la boca. La luz del farol se acercó y entonces los vi. Decenas de cuerpos alrededor, todos con mi rostro, todos tendiendo las manos hacia mí, todos yo. Cada vez que seguí la luz, cada vez que llegué hasta aquí, cada muerte que olvidé. La mano flotante colocó el farol en mis manos. Sentí su peso, denso, ineludible, como una condena. Los cadáveres se desvanecieron entre la bruma. Los árboles se enderezaron. Y de pronto estaba de nuevo en el borde del bosque. A lo lejos, las luces de la estación brillaban entre los últimos jirones de niebla. Volví a mis tareas, no hice ningún informe. ¿Qué iba a decir? Pero cada noche, cuando la niebla desciende, veo otra vez aquel resplandor naranja entre los pinos, y sé que llegará el momento en que lo seguiré otra vez. Siempre lo hago. El farol llama y yo respondo y muero y olvido. Ese es mi ciclo, mi purgatorio bajo los pinos eternos. A veces, en las horas grises antes del amanecer, me pregunto si acaso ya estoy muerto. Si morí la primera vez, o la 10ª, o la 100ª. Si esta vida, estos recuerdos, incluso estas palabras que escribo, son solo otra vuelta del mismo bucle antes de que la luz me reclame de nuevo. La escucho ahora mientras escribo, el susurro de la niebla, el resplandor entre los árboles. Mi mano ya busca la puerta, aunque mi mente grita que no. Y sé con la certeza de los condenados que volveré a seguirla, que volveré a encontrarme, que el ciclo continuará hasta que el bosque mismo se convierta en polvo. Esta es mi confesión. Y también mi advertencia. Si alguna vez ves un farol entre los pinos, no lo sigas. No conduce a ningún lugar salvo a ti mismo, a ti muerto esperándote. Y una vez que empieces ese camino, nunca volverás del todo. Solo olvidarás y empezarás otra vez. La luz me llama, debo ir. La niebla llegó la tercera noche de noviembre, espesa y fría como la tela que cubre a los muertos. Llevaba 7 años destinado al bosque de Blackwood y jamás había visto una niebla así. Se deslizaba entre los pinos como algo vivo, como una bestia hambrienta. La torre de vigilancia crujía bajo mis botas mientras yo me asomaba a aquel vacío gris, el vaho escapando de mis labios como pequeños fantasmas. Al principio pensé que la vista me estaba jugando una mala pasada. Una luz parpadeó a lo lejos, débil, temblorosa, como una vela agonizando contra el viento.
Pero esa noche no soplaba ni una brisa. El aire estaba muerto, pesado, pegándose a la piel con una presión que no era natural. Observé cómo aquella luz se movía lentamente entre los árboles, hundiéndose más y más en el bosque con la cadencia triste de un cortejo fúnebre. Mi mente, siempre práctica, buscó explicaciones. Tal vez un excursionista perdido o un cazador furtivo con su lámpara. Pero algo en el pecho se me apretó, una intuición oscura, un miedo sin nombre. Aquella luz tenía algo que no cuadraba, se movía con demasiada calma, con un propósito que ningún ser humano habría podido mantener en medio de esa niebla imposible. Aún así, el deber es el deber. No podía dejar que alguien anduviera perdido en el bosque, no con los antiguos pozos mineros y los barrancos que salpicaban la zona como tumbas abiertas. Bajé las escaleras de la torre, cada peldaño resonando en el silencio sofocante. Encendí mi linterna, un rayo débil que apenas lograba abrirse paso entre la bruma. Me interné entre los árboles, siguiendo la dirección donde había visto aquel resplandor. En cuestión de segundos, la niebla engulló la luz de la torre y sentí que no estaba entrando en el bosque, sino en otro mundo, en un espacio suspendido entre los vivos y lo que viene después. Los pinos parecían cerrarse sobre mí, sus ramas estirándose como dedos huesudos. El crujido de las agujas bajo mis botas resonaba demasiado fuerte, fuera de lugar. Entonces volví a verla. La luz colgaba entre los troncos, inmóvil, sin iluminar nada a su alrededor, como si existiera solo para sí misma, no para ahuyentar la oscuridad, sino para hacerla más profunda. Grité. Mi voz se deshizo en el aire, absorbida por la niebla, sin llegar a ningún sitio. La luz se movió deslizándose hacia adelante, y yo la seguí, no sé por qué. No podía explicarlo, pero algo me tiraba de los pies, algo que no era razón ni instinto. El tiempo perdió sentido. Minutos, horas, días, todo daba igual. Los árboles se volvían más gruesos, más viejos, sus troncos retorcidos como cuerpos congelados en un gesto de dolor eterno. Y entonces lo vi, una figura. Caminaba delante de mí, casi oculta por la niebla, llevando la linterna. La silueta me resultó extrañamente familiar. La altura, el paso cansado, los hombros encorvados, me quedé helado. Aquello se movía como yo, era yo. Aceleré el paso, con el corazón golpeándome las costillas. La figura se detuvo al borde de un claro que no reconocí, aunque conocía esos bosques como la palma de mi mano. La luz del farol brilló con más fuerza y en ese resplandor pude verlo, un cuerpo. Tendido boca abajo entre las agujas de pino, con el uniforme de guardabosques destrozado y manchado de algo oscuro. Avancé sin querer hacerlo, como si una fuerza invisible me empujara. La niebla se apartó y me arrodillé junto al cadáver. Con manos temblorosas lo volteé. Y me encontré conmigo mismo. Mi propio rostro me devolvía la mirada. Los ojos abiertos, vidriosos, la boca congelada en un grito que nunca salió. En el pecho, una herida inmensa, un desgarrón como si el corazón hubiera estallado desde dentro. Me toqué el pecho, el mío, el vivo, sintiendo los latidos todavía ahí, desesperados, pero supe que era inútil. Aquello que yacía ante mí era yo, muerto, irremediablemente muerto. Alcé la mirada. La figura seguía al borde del claro, sosteniendo el farol, y entonces, despacio, se quitó la capucha. Otra vez mi cara, pero esa sonrisa no era mía. Era la de alguien que sabe cosas horribles, alguien que disfruta llevándote al abismo. El farol cayó de su mano y se rompió contra el suelo, pero la luz no se apagó. Se extendió como un líquido, una llamarada naranja que reptó entre las agujas formando un círculo a mi alrededor. Intenté correr, pero las piernas no me obedecieron. Intenté gritar, pero no tenía voz. La luz me alcanzó los pies. No quemaba, pero helaba hasta el hueso, un fuego frío que se metía dentro de mí. Y entonces lo entendí todo. La niebla no era niebla, era el tiempo plegándose sobre sí mismo. La luz no era otra cosa que mi propio farol guiándome, repitiendo el mismo recorrido.
Yo era el caminante perdido que había salido a buscar. Yo era el cadáver en el suelo. Yo era la condena que me perseguía a través del bosque. Antes de que todo se apagara, lo último que vi fue mi propia figura intacta, viva caminando de regreso hacia la torre, el farol en la mano, lista para volver a ver una luz entre la niebla y salir otra vez a buscarla. El ciclo se repetiría, se había repetido, se repetiría siempre. En el bosque de Blackwood me había convertido en mi propio fantasma, condenado a encontrarme una y otra vez. Y cuando amanece, la niebla se disipa y otro guardabosques encuentra un cuerpo en un claro que no figura en ningún mapa. Y se pregunta, como lo hice yo, cómo puede morir un hombre de una herida que no puede existir en un lugar que no debería estar ahí. Supe de la catedral por primera vez en la taberna del pueblo, entre murmullos y vasos medio vacíos. Los viejos, con manos temblorosas y miradas que no se atrevían a levantar del suelo, hablaban de voces que viajaban con el viento nocturno. Decían que las ruinas cantaban a medianoche, aunque hacía siglos que ningún alma viva habitaba tras aquellos muros derruidos. Yo, hombre de ciencia, de razón y método, desestimé aquellas habladurías como supersticiones de campesinos aburridos. Pero había algo en sus ojos, esa sombra de miedo que no era fingida, que me perturbó más de lo que quise admitir. Y así, sin saber muy bien por qué, terminé sintiendo la necesidad de ver con mis propios ojos aquella catedral olvidada, como si algo invisible me arrastrara hacia ella, inevitable como el hierro al imán. La catedral se alzaba a 3 millas del pueblo, un esqueleto de piedra consagrado a una fe que el tiempo había borrado. Su torre se había desplomado hacía décadas, dejando los restos como cuchillos apuntando al cielo, acusando a un dios que ya no escuchaba. La hiedra se enroscaba en las columnas, los escalones estaban cubiertos de musgo y la luz de otoño caía oblicua, tiñendo todo de un dorado enfermizo. Lo que más me impresionó fue el silencio, ni un pájaro, ni un insecto. Solo el viento, colándose por las ventanas rotas, gemía como si algo sufriera dentro. Entré por lo que quedaba de las grandes puertas. Mis pasos resonaban huecos en la nave principal, cuyas losas estaban levantadas por las raíces de árboles que habían invadido el santuario. Los bancos rotos yacían desperdigados como huesos y el altar se erguía profanado bajo un techo abierto al cielo gris. Y sin embargo, entre tanta ruina, sentí una presencia. Algo se negaba a morir allí dentro. Cuando cayó la noche, decidí acampar bajo lo que quedaba del crucero, encendiendo una pequeña fogata contra el frío. Los aldeanos me habían rogado que no me quedara. Una anciana incluso me sujetó del brazo con una fuerza inesperada y me suplicó que no lo hiciera, con lágrimas en los ojos. Pero no me dejo amedrentar por supersticiones. Nunca lo hice. La luna llena ascendió, derramando sobre las ruinas una luz pálida casi irreal. Me senté junto al fuego, anotando observaciones en mi cuaderno, cuando la escuché por primera vez. Una voz, una sola, pura y hermosa, flotando en la oscuridad. Me quedé inmóvil, la pluma suspendida sobre la página. Luego otra voz se unió y otra más. De pronto las ruinas cantaban, no eran alucinaciones. Era un coro, una armonía tan perfecta que me erizó la piel. Cantaban en latín un canto antiguo y triste sobre la muerte, el descanso eterno y las almas atrapadas en la oscuridad. Mi mente buscó razones, como siempre. El viento, tal vez, silbando entre las piedras, un eco, un fenómeno acústico. Pero ninguna teoría podía explicar aquella melodía intencionada humana. Tomé mi lámpara y me adentré más, con el corazón golpeando como un tambor. Las voces me guiaban, subiendo y bajando en un compás casi hipnótico. Entre la niebla de polvo y piedra encontré una escalinata descendiendo hacia las entrañas del templo. Los peldaños estaban pulidos por siglos de pasos. La música venía de abajo, vibrando en la roca misma.
Contra todo instinto bajé. Las paredes estaban cubiertas de relieves, ángeles y demonios entrelazados en una lucha eterna. La luz de mi lámpara proyectaba sombras que parecían moverse, respirar. Al llegar al fondo, la música estalló, era un coro completo. Me hallaba en una cripta inmensa. Decenas de sarcófagos de piedra estaban dispuestos en hileras, como si formaran un coro en plena misa. Sopranos, contraltos, tenores y bajos en su lugar exacto. Cada tumba tenía un nombre grabado y una sola palabra bajo él, cantor. La voz provenía de allí, de dentro de las tumbas. Era imposible y, sin embargo, cada nota vibraba a través de la piedra. Toqué una de las losas. Sentí el temblor bajo mis dedos, como si algo vivo se agitara dentro. Las palabras latinas hablaban de encierro, de cantar hasta ser escuchados, de esperar a que alguien atestiguara su condena. Entonces lo comprendí. Aquellos no eran muertos comunes, eran el coro de la catedral, enterrados vivos por algún castigo antiguo. Lo vi en las inscripciones, sepultos con vida por mandato divino, condenados a cantar hasta que sus voces se extinguieran, pero nunca se extinguieron. Algo los mantenía allí, atrapados entre la vida y la muerte, su música una plegaria convertida en grito, un sufrimiento disfrazado de belleza. Retrocedí tambaleándome, la lámpara temblando en mi mano. Las voces se elevaron, frenéticas, casi desesperadas. Querían que escuchara, que entendiera. El aire se volvió espeso, cargado de siglos de dolor. Corrí hacia las escaleras, pero el canto me seguía, envolviéndome, clavándose en mi cabeza como garras. No fui lo bastante rápido. En el cuarto peldaño, las voces me alcanzaron, no con manos, sino con su sonido. Se metieron en mí, en mi mente, en mi pecho. Sentí su desesperación, su locura, el ciclo infinito de su canto. Entendí entonces por qué el bosque estaba mudo, por qué nadie se atrevía a hablar de la catedral. La canción era contagiosa. Una vez escuchada, ya no podías olvidarla. Huí al amanecer, la garganta destrozada de tanto gritar, pero al correr me di cuenta con horror de que iba tarareando la melodía. Las palabras, en latín, brotaban solas de mis labios. La anciana del pueblo me vio llegar, tambaleante, y rompió a llorar. Supo, sin que yo dijera nada, lo que había pasado. Han pasado 3 días. No he dejado de escuchar el canto. Suena dentro de mi cabeza, en mis sueños, en el silencio. Mi voz ya no me obedece, canta sola, mezclándose con otras que nadie más oye. Los aldeanos me evitan, se santiguan al verme pasar. Y yo empiezo a entender, el coro no solo canta, recluta. Cada vez que alguien los escucha del todo, una nueva voz se une a su condena. Siento que pronto volveré allí sin poder evitarlo, que bajaré otra vez aquellas escaleras, que habrá una tumba vacía esperándome con mi nombre recién tallado en la piedra. Entonces me acostaré en ella y la piedra se cerrará. Y mi voz se unirá al coro, cantando los mismos versos tristes por toda la eternidad. Esta es mi confesión y mi advertencia. No busques la catedral, no escuches las voces del viento. El coro siempre escucha, siempre espera y siempre tiene hambre de nuevas voces. Incluso ahora, mientras escribo esto, los oigo llamarme. El canto nunca se detiene, solo crece. No sabría decir con certeza en qué momento la locura echó raíces en mi mente, ni cuándo exactamente decidí caminar por aquel camino maldito. Lo único que sé, con una claridad que me atormenta despierto y me persigue en sueños, es que hay viajes que una vez emprendidos nunca terminan realmente. Fue una tarde de finales de otoño. El sol se hundía en el horizonte, hinchado y rojizo como una herida abierta, tiñendo los campos con un brillo enfermo, el color de la sangre vieja. Llevaba horas caminando por un paraje que no reconocía, sin recordar por qué había salido de la posada ni a dónde pretendía llegar. Solo seguía avanzando, como si algo invisible tirara de mí, empujándome hacia adelante.
El camino bajo mis botas era antiguo, apenas una franja de tierra apisonada y piedras sueltas. A ambos lados se extendían campos vacíos, sin vida ni sonido. No se veía ni una casa, ni una luz, ni el eco lejano de ganado o perros. Estaba solo, completamente solo, en un paisaje que parecía existir fuera del tiempo. A medida que la tarde se espesaba en penumbra, llegué a una encrucijada. Allí, en el cruce de dos senderos desiertos, se alzaba un roble gigantesco y retorcido, tan viejo que su mera presencia imponía silencio. Me detuve sin atreverme a avanzar. Sus ramas se alzaban contra el cielo oscuro como dedos huesudos intentando salir de una tumba. El tronco, tan ancho como una casa pequeña, estaba surcado de grietas y cicatrices que hablaban de siglos de tormentas. Pero lo más terrible no era su aspecto, era el silencio. No cantaba ningún pájaro, no chirriaba ningún grillo, ni siquiera soplaba el viento. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, demasiado pesado para dejar pasar el sonido. Me acerqué con cautela. El camino que había seguido continuaba recto, hundiéndose en un bosque oscuro. El otro, que giraba hacia la izquierda, parecía volver sobre mis pasos, aunque algo en él no me cuadraba. El paisaje alrededor había cambiado de forma sutil, casi imperceptible, como si hubiera girado mientras yo no miraba. Bajo la sombra del roble vi algo grabado en su corteza. Me incliné y pasé la mano por las letras cubiertas de musgo. Las limpié con los dedos temblorosos y leí las palabras que sellarían mi destino. Elige bien, viajero, solo un camino regresa. Sentí un escalofrío helarme la espalda, miré los dos senderos, ambos parecían reales, ambos parecían posibles, pero la advertencia era clara. Uno de ellos era falso, o peor aún, llevaba a un lugar del que no se regresa. Intenté reírme de aquello. Pensé que sería una broma de algún campesino, una vieja historia para asustar a los forasteros. Pero la noche seguía cayendo y el silencio se volvía insoportable. La presión en mi pecho crecía. Tenía que decidir. El camino de la izquierda, el que parecía retroceder, inspiraba confianza. Si realmente me llevaba de vuelta, como decía la inscripción, era el lógico, el seguro. Y sin embargo había algo en él que me revolvía el estómago. Cuanto más lo miraba, más notaba que no era natural. Las sombras caían en direcciones imposibles. La distancia entre los árboles cambiaba cuando apartaba la vista. Y aunque no sabría decir por qué, sentía que si daba un paso en esa dirección, no volvería a despertar jamás. El otro camino, el que se adentraba en el bosque, no era menos inquietante. Las copas de los árboles se juntaban formando un túnel oscuro, una boca abierta hecha de ramas y sombras. Todo en él gritaba peligro, pero al menos su amenaza era honesta. Era un miedo que uno podía entender. No sé cuánto tiempo pasé allí inmóvil, minutos, horas, quién sabe. El cielo pasó del rojo al violeta y luego al negro absoluto. Las estrellas aparecieron, pero no reconocí ninguna. Formaban constelaciones que no existen en nuestro mundo. La luna salió delgada y cruel, bañando el cruce con una luz enfermiza. Fue entonces cuando lo oí, un susurro. Venía de todas partes y de ninguna. Podría haber sido el viento si hubiera viento, pero no lo había. Susurró mi nombre, largo, arrastrado. Y mi sangre se heló, me giré buscando el origen, pero no había nadie. El cruce seguía vacío. Solo el roble me acompañaba, negro contra la noche. Y sin embargo, sabía que no estaba solo. Había algo allí mirándome desde más allá de la oscuridad, algo que me había estado esperando. El pánico me invadió, tenía que elegir. No podía quedarme allí un segundo más. Sin pensarlo, empecé a caminar por el sendero que se adentraba en el bosque. No sé si fue instinto o locura, o si fue otra voluntad, una más antigua que la mía, la que movió mis pies. Apenas crucé el alcance de las ramas del roble, el mundo cambió, el silencio se rompió, el viento volvió, oí un búho a lo lejos, el crujido de las hojas, el murmullo de la noche. Pude respirar,
pero el corazón me latía tan fuerte que temí que me explotara el pecho. Caminé durante horas sin mirar atrás. Cuando por fin amaneció, el sendero desembocó en una carretera que reconocí. Estaba cerca de casa, había regresado, tal como decía la inscripción, pero regresado de dónde y qué habría pasado si hubiera elegido el otro camino, no dejo de pensar en eso. A veces, de noche, cuando todo está en silencio, oigo de nuevo aquel susurro, mi nombre pronunciado con una voz que no es humana. Y entonces sé con absoluta certeza que otro viajero está allí, bajo aquel roble donde no canta ningún pájaro, frente a la misma elección imposible. Solo espero que elija bien, porque hay decisiones que no se pueden deshacer y solo un camino lleva de vuelta. El otro conduce a lugares a los que el hombre jamás debió ir. El viento de otoño silbaba entre las ramas desnudas cuando el hermano Matías avanzaba por el bosque, apretando contra su pecho un cráneo amarillento. Llevaba 3 días caminando desde que dejó el monasterio. 3 días desde que el abad le había entregado aquella carga con las manos temblorosas y los ojos desviados. «Llévalo lejos», le dijo el anciano, «tan lejos que ningún alma cristiana pueda hallarlo, y que Dios tenga piedad de nosotros». El cráneo era antiguo, de un tono marfil enfermizo, y sus cuencas vacías parecían seguir cada paso del monje. En sus 40 años de servicio a la fe, Matías había cargado reliquias sagradas, panes bendecidos, manuscritos antiguos, pero jamás algo que le provocara tanto rechazo. Aquello estaba mal, profundamente mal, le hacía hervir la piel y le trababa las oraciones en la garganta. Cuando cayó la tarde y el bosque se tiñó de gris, lo escuchó por primera vez. Una voz débil, lejana, salía de entre los dientes del cráneo. Al principio pensó que era el viento jugando con su imaginación o el crujido de las hojas componiendo un engañoso murmullo, pero no. Volvió a oírla más clara. Era una plegaria en latín, el Padre Nuestro, pero al revés, cada palabra convertida en una burla del original. Matías se detuvo en seco. El corazón le retumbaba en el pecho. Alejó el cráneo de su cuerpo con los brazos temblando. Las voces siguieron y ya no era una sino un coro. Decenas, quizá cientos, rezando al unísono salmos distorsionados, alabanzas convertidas en blasfemias. Quiso arrojarlo al suelo, correr sin mirar atrás, pero recordó las palabras del abad. Si lo abandonas, volverá, siempre vuelve. Este cráneo nos ha hallado 7 veces. Lo traen viajeros que lo encuentran en el bosque, mercaderes que lo hallan en sus carros, niños que lo recogen pensando que es un juguete. Solo el pozo antiguo, en el corazón del bosque, puede sellarlo. Así que siguió caminando, aunque todo su cuerpo le gritaba que huyera. A cada paso, el murmullo se hacía más fuerte y dentro de aquel coro empezó a distinguir voces individuales. Una mujer llorando por su hijo muerto. Un hombre confesando pecados con una precisión tan repugnante que al monje se le heló la sangre. La voz de un niño, dulce e inocente, recitando bendiciones que sonaban a maldiciones. La noche cayó por completo. El bosque se cerró en torno a él como una prisión viva. A veces creía ver siluetas moviéndose entre los árboles, figuras pálidas que se desvanecían al mirar directamente. Tal vez era la luz de la luna, tal vez no se detuvo a comprobarlo. El cráneo comenzó a calentarse en sus manos, primero tibio, luego ardiente. El hueso vibraba, palpitando como si tuviera corazón propio. Matías lo envolvió en su manto, pero el calor seguía traspasando la tela, vivo, maligno. ¿Quién fuiste?, susurró con miedo a oír la respuesta. ¿Qué hiciste para merecer esta condena? Las voces callaron, el silencio cayó de golpe, tan profundo que ni el bosque respiraba. Entonces una sola voz habló desde dentro del cráneo. Era clara, serena, sin edad, sin género. Fui un peregrino como tú, dijo. Caminé por estos mismos bosques, llevando mi fe como un escudo. Pero aquí encontré algo, hermano Matías.
una verdad que rompió todo lo que creía saber. El monje se estremeció. «¿Cómo sabes mi nombre?» «Sé todos los nombres», respondió la voz, «los de cada monje que me cargó, los de cada abad que intentó esconderme. Sé tus pecados secretos, Matías. Sé por qué tomaste los votos, no por amor a Dios, sino por miedo al mundo fuera de tus muros. Sé de la mujer del pueblo, aquella cuyo rostro aún ves cuando cierras los ojos». Matías apretó los dientes con rabia y espanto. «Demonio», escupió, «no eres más que un demonio». «¿De veras?», preguntó la voz con una calma casi divertida. ¿O acaso soy solo un espejo que refleja lo que no quieres ver? Las plegarias que escuchas no son mías, Matías, son tuyas. Cada duda que tragaste, cada pregunta que enterraste bajo rezos vacíos, cada momento en que tu fe flaqueó, todo eso vive aquí, dentro de estos huesos. El monje quiso negarlo, pero no pudo, porque en lo más profundo de su alma sabía que era verdad. ¿Cuántas veces había rezado sin sentir las palabras? ¿Cuántas veces había fingido creer mientras su mente se perdía en pensamientos prohibidos? ¿Cuántas noches había dudado si Dios realmente escuchaba? Finalmente vio el pozo, un hueco oscuro en la tierra, cubierto de musgo como una boca abierta, el lugar del que habló el abad. Se decía que era tan profundo que ni la luz ni los demonios lo alcanzaban. Matías se acercó y miró dentro. Solo vio negrura, solo escuchó un murmullo de aire. «Suéltame», dijo la voz, suave, casi tierna. «Cumple tu deber, hermano Matías, pero recuerda, no estarás arrojando mis dudas sino las tuyas. No sellarás mi oscuridad sino la tuya, y esperarán ahí en el fondo creciendo hasta que ya no puedas ignorarlas». Matías sostuvo el cráneo sobre el pozo. Debía hacerlo rápido, soltarlo, marcharse, olvidar, pero dudó. Las cuencas vacías parecían mirarlo, y por un instante vio su propio rostro reflejado en el hueso. «¿Qué verdad encontraste?», susurró. «Esa verdad que te condenó». El silencio se alargó, y luego la voz respondió: «La verdad de que estamos solos, Matías, que el universo es inmenso, frío, indiferente a nuestras plegarias, que los dioses que adoramos son historias inventadas para soportar la oscuridad. Yo descubrí eso y no pude aceptarlo. Seguí rezando, fingiendo creer, pronunciando palabras vacías, y cuando morí aquí, en estos bosques, mi falsedad me ató a este mundo. Este cráneo es la jaula de mi fe podrida». Las lágrimas corrieron por las mejillas del monje. «No te creo», susurró casi sin voz. «No puedo creerte». «Entonces tírame», dijo la voz. «Corre de vuelta al monasterio. Escóndete tras tus ritos, tus paredes, tus rezos. Pretende que nada de esto pasó, pero me escucharás en cada oración, Matías. Sentirás mi calor en cada bendición. Porque no soy algo aparte de ti, soy lo que temes llegar a ser». Con un grito entre rezo y maldición, Matías soltó el cráneo. Cayó en el pozo, girando lentamente hasta desaparecer. Y en la profundidad, antes del silencio, sonó una carcajada, fría, infinita. El monje permaneció allí hasta el amanecer, mirando el pozo vacío. Quiso convencerse de que había cumplido su tarea, de que el mal estaba sellado, pero en el fondo sabía que no, que el cráneo tenía razón. Las preguntas que había intentado enterrar ahora vivían dentro de él. Regresó al monasterio con el alba, sin carga alguna en las manos, pero con un peso nuevo sobre los hombros. El peso de la duda, un peso que no podía lanzarse a la oscuridad, solo soportarse bajo la terrible luz de la conciencia. La primera vez que vi la estatua, creí que la humedad en sus mejillas de mármol no era más que rocío del atardecer. Qué ingenuo fui entonces, qué dulcemente ignorante del horror que pronto devoraría cada pensamiento y envenenaría mis sueños con visiones que jamás debieron existir. Fue en octubre cuando heredé la vieja finca de mi tío, a las afueras de Ravenshoe, un pueblo tan venido a menos que su propio nombre parecía murmurar decadencia. La casa, enorme y carcomida por el tiempo, se alzaba como un monumento a las penas olvidadas,
con las ventanas huecas y negras como los ojos de un cadáver. Pero no fue la casa lo que me atrajo, no, fue el cementerio más allá de las rejas oxidadas del jardín, y dentro de ese cementerio una sola tumba destacaba, un ángel de piedra erguido sobre su pedestal. El ángel era hermoso, pero de esa belleza inquietante que remueve algo primitivo dentro del alma. Su rostro mostraba una tristeza tan honda, tan pura, que me dolió mirarlo. Tenía las manos alzadas cubriéndose los ojos y entre sus dedos de piedra brillaba humedad. Me incliné curioso y toqué con un dedo su mejilla fría. El líquido no era agua, estaba helado, tan helado que quemaba. Al apartar la mano vi mi yema manchada de oscuro, como si hubiese tocado algo más espeso, algo que no debía fluir de la piedra. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama de mi tío, una mole de madera tallada que olía a polvo y siglos. Mi mente no paraba de preguntarse quién estaba enterrado bajo aquel ángel que lloraba. ¿Por qué mi tío nunca había hablado de esa tumba? El cuidador, un viejo encorvado llamado Cornelius, se negó a decir palabra cuando lo interrogué. Su rostro perdió todo color. Solo murmuró con la voz quebrada: «Hay cosas que es mejor no remover, señor», y se alejó cojeando, tragado por la niebla del atardecer. Al amanecer regresé al cementerio. El ángel seguía igual, o eso creí. Me agaché y noté que el suelo a su alrededor estaba oscuro, ennegrecido, como quemado. En un círculo perfecto de casi 1 metro, la hierba había muerto. Toqué la tierra, estaba húmeda, inexplicablemente húmeda porque hacía días que no llovía. Pasaron las noches y mi obsesión creció. A medianoche salía con un farol y cruzaba el jardín para observar al ángel. Y cada noche ocurría lo imposible. Lágrimas brotaban de entre sus dedos, deslizándose por el mármol y cayendo en silencio sobre la tierra. El suelo seguía hundiéndose, poco a poco, como si algo tirara de él desde abajo. Rebusqué entre los papeles de mi tío, desesperado por entender. Entre facturas y cartas viejas encontré, escondido en un cajón cerrado con llave, un diario. Mis manos temblaban al abrirlo. Lo que leí casi me hizo arrojarlo al fuego. Mi tío había mandado tallar la estatua 40 años atrás. La tumba pertenecía a su hija, Evangeline, que se había ahogado en el estanque de la propiedad. Tenía 7 años. Pero no fue el dolor lo que lo llevó a levantar el monumento. No, según sus delirios escritos, la niña no murió por accidente. Algo la había llamado al agua. Algo que él alcanzó a ver por un instante. Una figura pálida, con ojos negros como pozos y una sonrisa demasiado ancha para un rostro humano. Preso de la culpa, mi tío buscó ayuda en practicantes de artes prohibidas, gente que traficaba con fuerzas que ningún cristiano debería nombrar. Le dijeron que el espíritu de la niña estaba atrapado, encadenado por la cosa que la arrastró. El ángel llorando era un sello, un guardián. Sus lágrimas eran parte del hechizo que mantenía a raya lo que dormía debajo, pero el hechizo se estaba debilitando. Año tras año las lágrimas aumentaban, la tierra cada vez más oscura. Y en la última página de su diario, días antes de morir, mi tío escribió sobre arañazos bajo el suelo y sobre los dedos del ángel separándose lentamente, como si su fuerza estuviera cediendo. Debí marcharme, Dios sabe que debí marcharme, pero algo me retenía allí, quizás la idea de esa pobre niña atrapada, o pura curiosidad enfermiza. O tal vez ya era demasiado tarde y algo había empezado a echar raíces en mi mente. La 7ª noche lo escuché. Primero fue un sonido leve, como ratas bajo las tablas. Pero cuando me acerqué al cementerio, los arañazos se volvieron más fuertes, más desesperados. Venían de debajo de la tumba. Me quedé inmóvil, con el farol temblando en mi mano, viendo cómo la tierra alrededor del ángel se hundía más. Las lágrimas caían como ríos, negras como tinta, y del suelo salía vapor, como si estuviera ardiendo. Los dedos del ángel ya no estaban cerrados. Se habían abierto apenas y a través de la rendija vi sus ojos, abiertos,
ojos de piedra que llevaban 40 años dormidos, me miraban directamente y en ellos había terror. No furia, no maldad, terror puro. Cornelius me encontró al amanecer tirado entre las tumbas delirando. Me llevó de vuelta a la casa, me dio brandy hasta que pude respirar sin gritar. Luego, resignado, me contó lo que mi tío jamás se atrevió a decir. La cosa que se llevó a Evangeline no era un demonio cualquiera, era algo mucho más viejo, algo enterrado bajo esa tierra siglos antes de que el pueblo existiera. Mi familia había sido su carcelera sin saberlo, generación tras generación. Cuando la niña murió, el sello se rompió. El ángel fue un intento desesperado de reforzarlo, pero toda magia se consume con el tiempo. Y ahora, como último descendiente, el peso había caído sobre mí, lo sentía en la sangre. El lazo con la tierra, con la tumba, con lo que estaba abajo. Cada noche los arañazos eran más fuertes, el suelo más hundido y las lágrimas más negras. Intenté huir, lo juro, pero cada vez que llegaba al borde del pueblo algo me hacía volver. Evangeline aparecía en mis sueños, su carita asomando desde el agua oscura, las manos pequeñas pidiendo ayuda, la boca abierta en un grito sin sonido. Y debajo de ella, sosteniéndola, algo enorme se movía. Los dedos del ángel se abrieron del todo. Sus ojos me seguían al caminar por el cementerio. La fosa ya era tan profunda que el ataúd había desaparecido, si es que alguna vez quedaba uno. Anoche las lágrimas se detuvieron. El rostro de piedra estaba seco por primera vez desde que llegué. Y eso, lejos de darme alivio, me llenó de una angustia indescriptible. El silencio era peor que cualquier llanto. El silencio era la calma antes de que algo rompa su encierro. Escribo esto para quien encuentre lo que quede de mí. Quizás estas palabras sirvan de advertencia. La estatua está inmóvil ahora, el suelo ya no se hunde, pero puedo escuchar una respiración bajo la tierra, lenta, profunda, como algo despertando de un sueño demasiado largo. Y esta noche volveré al cementerio, no por voluntad, sino porque no puedo evitarlo. La sangre me lo exige, la tumba me llama, el ángel me observa, ya no llora, su trabajo está hecho. Las lágrimas han empapado la tierra lo suficiente, han corroído los últimos restos del sello, y pronto, muy pronto, algo saldrá.